Libertad Democrática. Con el dinero que fue a parar a redes criminales, se podrían haber construido 354 hospitales medianos, levantado 17.700 escuelas o financiado el tratamiento de 1.118 millones de niños con cáncer cada año. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, robar crudo mexicano, o sea, petróleo mexicano de Pemex, y ese petróleo lo transportan a los Estados Unidos, Norteamérica. Allá lo legalizan, lo venden y falsifican documentación para que las refinerías norteamericanas lo adquieran, lo refinan allá, lo convierten en gasolina y en diésel, y después, a través de documentación falsa, regresa toda esa cantidad de energía, de energéticos, de gasolina y diésel principalmente, de los Estados Unidos a México, nuevamente a través de camiones pipa, a través de barcos, contenedores, y regresan a México, pero para no pagar un impuesto que es el que tiene que pagarse cuando se trata de este tipo de hidrocarburos, que es el IEPS, Impuesto Especial de Producción y Servicios. Para no pagar los impuestos correspondientes, se disfrazan esos contenedores y esos camiones de gasolina y de diésel como otro tipo de productos, aceites u otro tipo de cuestiones. Entonces, con ello, México tiene una doble pérdida. Por un lado, el robo de los hidrocarburos, es decir, del crudo más bien, del crudo, del petróleo, que es llevado a los Estados Unidos para el refinamiento. Y después, el retorno de esas gasolinas y del diésel sin pagar los impuestos correspondientes. Pues nos encontramos una vez más en otro programa de Libertad Democrática, sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano. Y como iniciamos siempre estos programas, al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable y por el progreso del género humano. Comenzamos. Agradeciendo como siempre que nos sigan, que nos escuchen. Hoy vamos a tratar un tema que es de la mayor importancia. Ya habíamos hecho un programa anterior, que por cierto fue bastante aceptado por la gente, sobre el tema del huachicol. Explicamos qué era el huachicol fiscal y hablamos sobre varios temas relacionados con ese flagelo tan importante para el país. En ese momento, que fue hace como 2 meses que hicimos ese programa, 2 o 3 meses, todavía no sucedía lo que ya pasó, ¿no? Ahí en ese programa nosotros hicimos ver que había atrás de las redes del huachicol realmente estructuras insertadas incluso en el poder público, y que esas estructuras realmente permearon a todos los niveles de la función pública nacional, es decir, al Estado mexicano. Y nosotros comentamos que era necesario hacer conciencia del nivel, de la magnitud, del deterioro que hay en ese procedimiento de corrupción y que afecta realmente al país. Cuando platicamos sobre ese tema, señalamos que seguramente estaban implicadas autoridades de los más altos niveles y hasta de la propia paraestatal, cosa que también vamos hoy a explicar y analizar, y que era, a final de cuentas, un flagelo tan poderoso
poderoso y tan lucrativo como el propio narcotráfico, o quizás hasta más. Y obviamente en donde están vinculadas las mismas mafias que se han expandido en el crimen organizado y que han estado dañando a nuestro país en todos los ámbitos. Por ello, hoy vamos a hacer un análisis ya con los datos que se tienen a nivel de medios de comunicación sobre lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de sus investigaciones y del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, realizaron junto con la Fiscalía General de la República, y en donde empezaron ya a desarticular porque yo creo que es una sola de las muchas bandas que hay organizadas sobre el tema. Y en ese sentido, ahora ya sabemos que están involucrados gentes del más alto nivel dentro de la Marina y algunos empresarios y redes que de alguna manera también abarcaron las aduanas y que pues han afectado definitivamente lo que está sucediendo en las arcas públicas de nuestro país, porque es lo principal que se está afectando en el tema del huachicol. Para eso vamos a hacer un análisis un poco más profundo y bueno, pues como siempre lo hacemos de manera muy objetiva, sin establecernos como parte de una oposición o como parte de un régimen, sino haciéndolo bajo el rigor de una metodología de investigación y de análisis objetivo. Te cedo la palabra, Cuauhtémoc. Sí, el asunto a estas alturas ya tiene una dimensión que es muy importante analizar y entrar al detalle para poder evidenciar su alcance y la importancia que tiene los conceptos que ha manejado Juan José. Este es un asunto muy delicado que llama la atención que haya tenido esa proyección y que por eso lo vamos a abordar para dar los detalles que permitan entender cuál es su alcance y su importancia. Señalaría que los hermanos Manuel, Roberto y Fernando Farías Laguna, que eran parte de la cúpula de la Secretaría de Marina y además sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, se hicieron del control de varias aduanas, entre ellas la de Tampico, Altamira y Guaymas, colocando a personal naval leal a ellos y estableciendo toda una red de servidores públicos que estaban colocados en áreas estratégicas de las aduanas, en particular en la aduana de Tampico. Esta información ha sido dada a conocer por el periódico Reforma a través de Rolando Herrera y señala que permitió descargar 31 buques de combustible bajo la modalidad de huachicol fiscal entre el 4 de abril de 2024 y el 19 de marzo de 2025. Uno de ellos fue el buque Challenge Procyon, en el que se aseguraron hace medio año 10 millones de litros de hidrocarburos importados. La empresa Itanza y Azteca declaraban la importación de supuestos aceites aditivos que no pagaban impuestos, pero en realidad se trataba de diésel. Y en realidad controlaban 8 puertos del país, en los que se incluían además Ensenada, La Paz, Mazatlán y Veracruz. La ordeña de ductos
señala Marilena Morera, le cuesta al país 20,000 millones de pesos al año, pero el huachicol fiscal puede alcanzar 177,000 millones de pesos, casi 10 veces más. El modus operandi era el siguiente: asumieron el control operativo de las aduanas, colocaron a personal naval leal a ellos, detectaron a personal susceptible de ser corrompido, controlaron en particular la aduana de Tampico, pero también las otras que mencioné, tenían a su servicio a titulares, subdirectores, jefes de departamento y verificadores, y operaban con agentes aduanales integrantes que permitían el ingreso del combustible. Declaraban el ingreso de cargas con supuestos aceites o aditivos, falsificaban el análisis de las muestras de la carga y descargaban el combustible en puntos no habilitados. Ingresaban también decenas de pipas para la descarga de los volúmenes de huachicol. Tuvieron acuerdo, imagínense nada más, con 555 empresas ligadas al contrabando. Se identificaron 13,273 registros de comunicaciones con coordenadas cercanas a 4 aduanas localizadas en Ensenada, Guaymas, Manzanillo y Veracruz. Se identificaron 45 antenas correspondientes a 1,126 registros de comunicación o de comunicaciones con coordenadas cercanas a 7 aduanas de puertos marítimos localizadas en Ensenada, Baja California y La Paz. Los hermanos Ojeda Durán decidían contratos millonarios y ascensos dentro de la Secretaría de Marina. Manuel Roberto está preso, Fernando está prófugo, el otro hermano. Gers Manero, el procurador fiscal, aseguró que Ojeda, su tío, pidió investigarlos. Esa red no pudo sostenerse sin protección de arriba, dice Marilena Morera. El huachicol fiscal exhibe una cadena de complicidades, como es que Marina, ni el INE, ni Segov, ni la Fiscalía actuaron durante todo un sexenio. Con el dinero que fue a parar a redes criminales, se podrían haber construido 354 hospitales medianos, levantado 17,700 escuelas o financiado el tratamiento de 1,118 millones de niños con cáncer cada año, afirma esta periodista. Como ustedes podrán apreciar, el alcance de estas acciones fue muy vasto y manejaron recursos, utilidades muy significativos, además de que tenían una red no solamente en la Secretaría de Marina, sino a nivel nacional, que les permitió llevar a cabo este fraude tan cuantioso que obviamente lastima de manera muy significativa las finanzas del país y que distrajo recursos que pudieron utilizarse en la magnitud que señalé para la construcción de hospitales, escuelas y el tratamiento de niños con cáncer. Es decir, es algo muy grave, es algo muy, muy delicado, que es importante que lo que ha sido manejado y evidenciado por los medios de comunicación, pues se plantee en este programa y se mida y se valore su alcance y las implicaciones que tiene y la importancia que reviste para el país. Creo que, como lo comentamos, sería importante aquí volver a reiterarlo en esta ocasión. Cabe aquí hacer una explicación de qué es el tema del huachicol fiscal, para que quede muy claro. México ha sido por décadas un fuerte productor de crudo, de
petróleo. El petróleo es extraído de los pozos petroleros, los ductos petroleros, y en otras épocas México lo refinaba, ahora casi no, porque desmantelaron toda la estructura de prácticamente refinerías en la época neoliberal. Y el refinamiento es convertir ese crudo en gasolina o en diésel, concretamente, es decir, en energéticos para la industria y todo el tema automotriz. Esta situación, al desaparecer las refinerías en México, quedan pocas, y López Obrador pues se encargó el presidente López Obrador se encargó de hacer la construcción de 2 bocas, pero que hasta la fecha no ha realmente despegado. Provocó que México tuviera que comprar, o sea, importar gasolinas y diésel de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso también nos volvió como país dependiente de la energía proveniente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, México le vende petróleo a través de Pemex a los Estados Unidos de Norteamérica y otros países del mundo, y los Estados Unidos de Norteamérica nos venden un porcentaje muy alto de la producción de gasolinas y de diésel que nosotros consumimos en el país. Como también de gas, También de gas. Es importante subrayarlo. También de gas. Entonces, estos energéticos, este sistema, pues dio pauta, como siempre se hace, a que los organismos criminales buscaran situaciones que les favorecieran a través del tráfico ilegal de gasolinas y de diésel. ¿Cómo se da? Primero, en México, las grandes mafias como el Cártel Jalisco Nueva Generación, o incluso también el Cártel de Sinaloa y otros más chicos cárteles que están operando en el Golfo de México, etcétera, etcétera, se dieron a la tarea de encontrar un mecanismo para robar primero gasolina, de la poca que se producía en México, y venderla de manera ilegal, obviamente, en las distintas gasolinerías y distribuidoras que hay en el país. Después crecieron y se dieron cuenta que podían robar literalmente el crudo nacional. Y esto empezó a ser como un gran negocio que fue más próspero, porque pues entonces estamos hablando de grandes ligas. O sea, los costos del crudo a nivel mundial son muy altos. Estamos hablando de cantidades enormes de barriles que son transportados a través de pipas, camiones gigantescos, o a través de contenedores marítimos principalmente. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, robar crudo mexicano, o sea, petróleo mexicano de Pemex, y ese petróleo lo transportan a los Estados Unidos de Norteamérica. Allá lo legalizan, lo venden y falsifican documentación para que las refinerías norteamericanas lo adquieran, lo refinan allá, lo convierten en gasolina y en diésel, y después, a través de documentación falsa, regresa toda esa cantidad de energía, de energéticos, de gasolina y diésel principalmente, de los Estados Unidos a México, nuevamente a través de camiones pipa, a través de barcos, contenedores, y regresan a México, pero para no pagar un impuesto que es el que tiene que pagarse cuando se trata de este tipo de hidrocarburos, que es el IEPS, Impuesto Especial de Producción y Servicios. Para no pagar los impuestos correspondientes, se disfrazan esos contenedores y esos camiones
de gasolina y de diésel como otro tipo de productos, aceites u otro tipo de cuestiones. Entonces ingresan a México sin pagar los impuestos correspondientes y después son distribuidas estas gasolinas y este diésel en las distintas gasolinerías de nuestro país. Entonces, con ello, México tiene una doble pérdida. Por un lado, el robo de los hidrocarburos, es decir, del crudo más bien, del crudo, del petróleo, que es llevado a los Estados Unidos para el refinamiento. Y después, el retorno de esas gasolinas y del diésel sin pagar los impuestos correspondientes en favor del país. Y la distribución ilegal de estas mercancías en las distintas gasolinerías de nuestro país. Como podemos ver, este mecanismo, para poder funcionar, pues tiene que contar con de alguna manera, algún apoyo institucional de Estado, pues para poderse realmente hacerse viable. ¿Por qué? Pues porque el transporte de camiones contenedores, de pipas por las autopistas del país, o el desembarco de contenedores hacia barcos que se van a Estados Unidos primero con el crudo, pues tienen que contar con documentación y tienen que contar con alguna forma de poder transportarse sin ser vistos y sin ser detenidos y sin ser confiscados. Y luego pasan por las aduanas, ahí viene el otro tema. Las aduanas pues saben perfectamente bien que se trata de mercancía ilegal, pero de alguna manera coludidas precisamente falsifican la documentación a través de empresas fachada para pasar el producto hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Allá la reciben otras empresas, otras refinerías, la refinan y la regresan y nuevamente con el apoyo de empresas, de empresarios, de aduanas y forzosamente, lo hemos comentado en varias ocasiones, pues tiene que contar con apoyo del más alto nivel desde el punto de vista de los transportistas, desde el punto de vista de la Marina, desde el punto de vista del Ejército Mexicano, desde el punto de vista político, porque además es un negocio muy lucrativo, o sea, tan lucrativo o más que la propia distribución de drogas en el país y en los Estados Unidos de Norteamérica. El petróleo pues es un gran negocio, ¿no? O sea, por eso, digamos, siempre se ha dicho que es el oro negro, ¿no? El petróleo todavía en esta época en la que vivimos sigue siendo el que mueve la producción y el desarrollo a nivel mundial, aunque ya empieza a cambiar esto a través de energías limpias, a través de energías renovables, como son la electricidad, ¿no? Pero todavía realmente no, el mundo entero no está insertado en el punto en el que ya se delegue el uso de petróleo, de gasolina, de diésel, de gas, para poder generar las distintas actividades de la industria y de la vida en general del mundo. Entonces, cuando platicábamos esto en ese programa anterior que explicamos este suceso, nos dimos cuenta cómo había ese doble daño a las arcas mexicanas. Por un lado, el robo del combustible extraído de nuestro país, que es el petróleo crudo, y por el otro lado, el ingreso de gasolinas y de diésel de manera ilegal, sin el pago de los impuestos correspondientes. Pero con el agravante de que no solamente volvían a traer de regreso las gasolinas y el diésel, producto de las exportaciones de petróleo, sino que además se traían otros volúmenes de gasolina norteamericana, ¿no? Por supuesto. Que hicieron posible, bueno, estos barcos, porque ya no eran a través de pipas, sino a través de barcos, a través de buques, y con cantidades que eran realmente impresionantes. Entonces, el daño que se ocasionó pues, fue un daño muy grande
porque el país, el gobierno mexicano, el fisco mexicano dejó de percibir una gran cantidad de recursos. Pero además, con este manejo se generaron utilidades que se estiman en 177 mil millones de pesos. Yo te diría que hasta muchísimo más, o sea, realmente esas aproximaciones que hacen algunos periodistas, algunos medios, yo creo que se quedan cortos por un detalle, mira. Estamos hablando de una mecánica de corrupción que no es de este sexenio o del sexenio de López Obrador. O sea, también esto habría que matizarlo. Quizá en el sexenio del presidente López Obrador como que se incrementó y se dieron facilidades más fuertes para ello. Pero este tema del huachicol es un tema que realmente viene posiblemente heredado desde periodos desde el calderonismo y del peñismo. Aquí habría que señalar que la corrupción que tuvo el calderonismo a través del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no era solamente un acuerdo, una negociación en el tema del crimen organizado, de la distribución de drogas. No, o sea, no solamente era la cocaína, la marihuana, las metanfetaminas y posteriormente el fentanilo, no. El crimen organizado se ha diversificado en nuestro país desde hace varias décadas. No solamente en temas clásicos de la extorsión, del robo y de la venta de drogas o el trasiego de drogas, no, se han diversificado porque digamos que el narcotráfico y la extorsión y el secuestro, que son, digamos, tres de los elementos que tiene el crimen organizado muy lucrativos, generaron ganancias tan fuertes para ellos que después se diversificaron a lavar dinero en otros ámbitos de negocios. Y ahí tenemos, por ejemplo, la entrada ilegal de mercancías de todo tipo en el país, de ropa, zapatos, etcétera, etcétera, hasta el tema del petróleo, que aquí habría que señalar que el tema del huachicol o el tema del tráfico de energéticos se daba y se da en Europa y se da en Asia desde hace muchísimos años. O sea, este sistema operativo no es un invento mexicano, es algo que ya sucedía en países petroleros asiáticos y en Europa. Entonces, de alguna manera, estos fenómenos fueron entrando a México, se dieron cuenta aquí que era muy generoso ese tipo de negocios y bueno, pues le entraron. Pero obviamente aquí para entrarle a un esquema de esta magnitud, pues tenían que contar con la protección institucional de sectores del Estado mexicano. Cuando hablamos por ejemplo, ahorita lo que mencionas, que se empieza a visualizar cómo de alguna manera hay un tráfico de diésel y de gasolina ilegal a través de barcos y a través de pipas. Bueno, pues aquí yo quiero plantear dos cosas. ¿Quién tiene el control de las aduanas actualmente? La Secretaría de Marina. ¿Quién tiene el control de la seguridad marítima? La Secretaría de Marina. ¿Quién tiene el control de las carreteras federales? Bueno, eso es, depende del gobierno federal, La Guardia Nacional, la el Guardia Ejército. Nacional. Bueno, esto no puede darse, Cuauhtémoc, y hablándolo claro, ese tipo de negocio no puede generarse sin la complicidad de altos mandos del Ejército y de la Marina. Eso lo señalamos la vez pasada y lo volvemos a decir. Y ahorita ya cayó una red, pero realmente esta es la red que abarcaba todo este universo. Realmente esta es la red que tenía el control de todo esto. Vamos a plantear, voy a especular un poco sin meternos en danzas de señalar a nadie, porque como hemos dicho, nadie es culpable hasta que jurídicamente no se comprueba.
Pero vamos a especular un poquito desde el punto de vista sociológico. A ver, nos dicen las autoridades federales, nos dimos cuenta porque al hacer una investigación nos dimos cuenta que estos mandos empezaban a tener recursos que no podían empatar con sus ingresos ordinarios. Bueno. Pero además hubo denuncias. Pero allá voy, permíteme. Cuando leí la nota decían que se dieron cuenta que, por ejemplo, uno de ellos compró un Mercedes. Otro de ellos compró una casa de 4 millones o algo así. Otro de ellos, que es un poco más creíble, gastó 52 millones, creo que en un casino. Bueno, a ver, si hablamos de un negocio que da, digamos, ganancias al crimen organizado de cientos de millones de dólares, ¿tú crees que los malos, la mafia, la única mafia encargada de este tema, de sus ganancias va a comprarse un Mercedes? Es ridículo. No. Es ridículo. O sea, no es para un Mercedes, pues, bueno, estamos hablando de millones y millones de dólares. ¿A qué quiero llegar? Que ellos son solamente la punta del iceberg de lo que realmente hay en la corrupción que hay en el país. Las ganancias reales, o sea, las cabezas reales, están en otro lado, Cuauhtémoc. ¿Dónde? Por eso dije, voy a especular un poco. No voy a decir dónde creo, porque digamos que eso ya traspasa un poco la posibilidad de decirlo en un programa por el tema de la presunción de inocencia. Pero bueno, yo le pido a nuestros escuchas y videntes que hagan sus propias conjeturas. ¿Quiénes pueden estar atrás realmente de esta pequeña estructura todavía básica que se acaba de desmantelar, como para decirle a los norteamericanos, miren, si estamos combatiendo el crimen en México, pero realmente las redes, ¿dónde están? A ver, en el sexenio pasado, lo dijimos aquí, se exageró la protección hacia un exsecretario de la Defensa Nacional. Cuando lo detuvieron los norteamericanos y lo señalaron por presuntos vínculos con el crimen organizado, a ese exsecretario de la Defensa Nacional, el acuerdo entre Estados Unidos y México fue que lo regresaran y aquí lo investigarían. Aquí regresó y a los 10 minutos le pidieron disculpas. A la semana salió libre. ¿Se quiso hacer una investigación más allá? No, posiblemente por temas de seguridad nacional, posiblemente porque está involucrándose a una institución tan importante como es el Ejército Mexicano, o como es la Marina, que son y han sido, y hay que reconocerlo, y lo digo, o sea, yo no estoy en contra de las instituciones, tanto la Sedena como la Marina Mexicana han sido instituciones importantísimas para la soberanía, para el país, para la estabilidad, para la seguridad y para el bienestar de nuestro pueblo. El plan DN3, por ejemplo, que generalmente se activa muy seguido en nuestro país por las contingencias que hay, bueno, pues ellos son salvadores y héroes realmente de la sociedad cuando emplean sus esfuerzos físicos, humanos y logísticos pues para salvaguardar la integridad de nuestro pueblo en contingencias como terremotos, huracanes, etcétera, etcétera. Y son realmente el garante de la soberanía nacional, porque están ahí para proteger y para servir al pueblo de México, indudablemente. Pero esta parte positiva de la Sedena y la parte positiva de la Marina también tiene la otra cara de la moneda, que espero sea mucho menos profunda, pero existe, y que es la de algunos elementos, algunos actores que quizá han llegado incluso también al más alto nivel
dentro de esas estructuras que se han corrompido y que se han corrompido de manera brutal. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es no solamente cuando hablamos de crimen, decimos, no, el narcotráfico, no, el narcotráfico es una de las facetas que tiene el crimen organizado. Hay otra, ¿no? La especulación financiera, Cuauhtémoc. Y ese es otro segmento de la mafia muy poderosa, en donde también hay ganancias infinitas. La especulación financiera es el control de todo el tema de las divisas, todo el tema de los financiamientos, de la compra y salida de moneda, el tema de las criptomonedas. Todo eso es otra mafia que también opera desde las estructuras estatales y en combinación con esas estructuras mafiosas que tienen un poder económico que andan viendo dónde desplazar las ganancias que han obtenido. Me parece muy importante este señalamiento que haces, porque evidencia pues que es un problema muy serio que vive el país y que siendo tan significativo en este caso del huachicol, pues simplemente es una expresión de otros grupos organizados, de grupos de criminales, de funcionarios públicos, pues que se amarran con las redes criminales y a final de cuentas constituyen este tipo de organizaciones que son tan lucrativas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero que lastiman seriamente al país y que generan condiciones en las cuales se afecta la disponibilidad de recursos. Porque esto no es cualquier cosa, esto le pega directamente a las finanzas públicas y que yo creo que señalar que es una expresión de una parte de una problemática que es mucho más amplia, bueno, pues es muy importante hacerlo porque esto significaría pues que se requieren acciones muy complejas y muy vastas para poderle hacer frente a una situación que lastima al país, que lastima las finanzas públicas, que distrae recursos y los concentra en manos que hace como lo señalabas, pues un uso improductivo de esa riqueza, ¿no? Entonces, pues es algo muy importante. Mira, esto es un efecto corruptor tan grande, tan poderoso, que es una red internacional. Porque además, en este caso, por ejemplo, en el caso que ahorita conocemos, pues están involucrados también en Estados Unidos, porque allá también se falsifican las documentaciones. Y regresan, y tú crees que allá no está también una estructura mafiosa, en las refinerías de allá, en las aduanas, en las autoridades aduanales de allá, en las estructuras políticas que también hay allá. O sea, es una red internacional. Además, ahorita estamos viendo nada más la red que va hacia Estados Unidos, pero ¿y la red que va hacia Asia o hacia Europa? Porque Sí, no, pues, puede ser que también llegue gasolina por Europa, disfrazada de otras cosas, diésel. O sea, esto es un tema que abarca el gas también. El gas también, hay también huachicol de gas. Entonces, todo este tema tiene aristas que ya afectan de alguna manera la seguridad nacional de México y de otros países. Porque además han trastocado las estructuras del Estado que se encargan de proteger. Han penetrado las estructuras del Estado y las han trastocado. Así es. Y además, aquí, ¿tú crees que solamente era la pura red distribuidora? No, hombre, es posible que aquí estén involucrados también autoridades judiciales, jueces, magistrados, porque pues tenía que tener una red que protegiera toda la base de cualquier penetración de seguridad o de cualquier filtración que hubiera. Pues tenía que tener una red bien armada, bien instrumentada, y la siguen teniendo y la van a seguir teniendo si nosotros no dimensionamos como país lo que está pasando. Y además, ojo, no es un tema que pueda México solo combatirlo, es un tema que tiene que llevarse al seno de las Naciones Unidas, al seno de la Organización de Estados Americanos,
para poder combatirlo de manera conjunta con los países involucrados, porque realmente estas redes han extendido sus tentáculos al más alto nivel en muchos ámbitos del poder público nacional y extranjero. Sí, hay que sumar esfuerzos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Y vincularse, asociarse con este tipo de instituciones que tú mencionas y que sería muy importante contar con su apoyo para poderle hacer frente a estas redes, que por lo visto pues es un problema tan serio que lastima realmente a nuestro país y lastima las finanzas públicas. Y también tiene pues implicaciones porque resulta que inclusive en esta cuestión de de las ventas de los productos y de las licitaciones, pues hay varias dependencias que han comprado estos productos, ¿sí? Sí, se ha distribuido incluso a nivel del Estado, ¿no? O sea, vehículos del Estado han consumido huachicol, ¿no? Entonces, aquí incluso, mira, ¿por qué se ha hablado durante décadas que Pemex, que es nuestra gran industria petrolera nacional, tiene pérdidas enormes? ¿Por qué tiene tantas pérdidas Pemex si es una empresa pues, petrolera? Si México genera año con año un número cuantioso de barriles de crudo, si además México tenía la capacidad y la infraestructura en su momento para hacer refinerías, a ver, ¿por qué la decisión del calderonismo de desaparecer las refinerías? El objetivo, eh, digamos, lógico, legal, era pues porque viene el cambio, la sustitución de gasolinas por energías limpias, entonces no tiene caso que México siga invirtiendo en refinerías para utilizar mejor sus recursos en otros ámbitos de la vida nacional, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Esa es la justificación objetiva, real, entendible, aceptable, pero no habría atrás de esto otro interés, no habría atrás de esto la cuestión de hacer que precisamente fuera más fácil, facilitar las cosas para la transportación del tráfico de gasolinas y de diésel, y además obtener gananciales enormes a nivel de mafias. Digo, pues, el secretario de Seguridad Pública en ese momento era Genaro García Luna, ¿no? No, sí, Ahora, seguramente que había un involucramiento muy importante de parte de la Policía Federal. es muy probable. Entonces, ahora, en el gobierno del presidente López Obrador se decidió, desde el principio, se recordarán, cuando en los primeros días de gobierno, pues hubo una pequeña crisis de desabasto de gasolina, porque el presidente dijo, vamos a hacer un combate al tema del huachicol. Efectivamente, pues era un tema importantísimo, trascendental, cuyos tentáculos iban avanzando y avanzando, avanzando, y a lo mejor hasta en ese momento no se visualizaba la magnitud. Y el presidente López Obrador dijo, vamos a combatirlo, pum, 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 sí. Pero realmente, ¿qué sucedió durante su sexenio? Posiblemente se reestructuró, se cimentó, y a mi juicio, la decisión de militarizar aduanas, puertos, tal, pues propició que esto se estructurara de una mejor forma. Con esto yo no quiero decir que a nivel del presidente de la República hubiera una intención de ello, no. Es muy probable que el presidente de la República, al contrario, con la buena fe de aceptar que pues, precisamente el ejército y la marina son instituciones sólidas, patrióticas, bueno, pues qué mejor que ellos garantes de esa honestidad para llevar a cabo esas funciones. Pero a lo mejor aquí lo que yo quiero señalar es que pues, entonces hubo ingenuidad de parte de la más alto nivel para no apreciar que al contrario exponer así a las Fuerzas Armadas en distintas actividades los hace vulnerables a los efectos corruptores. ¿No? Y el caso particular que estamos comentando del huachicol, de estos volúmenes de huachicol,
que llegaron al país o que regresaron al país y que a través de buques y obviamente transportado de manera masiva, pues revela, ¿no?, que esta pretensión de que una dependencia tan importante como la Secretaría de Marina, pues coadyuve al manejo de instituciones y al manejo de asuntos muy delicados, pero que lamentablemente fue más allá y se contaminó y generó un proceso de corrupción que es realmente significativo, que llama la atención que hubiera llegado tan lejos con las implicaciones, con los alcances que tuvo, porque fue toda una red que se constituyó a nivel de la propia Secretaría y que abarcó aduanas y que fue una red que se vinculó con una cantidad importante de empresarios. Sí, además el sector empresarial pues también está involucrado y no sabemos incluso hasta qué nivel, porque hablamos de empresarios de medio pelo, pero hay empresarios del más alto nivel que están también metidos en el negocio de las plataformas petroleras y de la distribución y digo, no estoy diciendo que ellos estén involucrados, pero lo que yo quiero decir es que los efectos corruptores de este fenómeno pueden abarcar sectores que son inimaginables en una visión de análisis y de investigación profunda sobre lo que está pasando en nuestro país. Y en esas condiciones, pues creo que no podemos actuar con ingenuidad. O sea, el país tiene que trabajar de una manera objetiva, abatiendo estos flagelos, porque realmente, como bien dices, pues están dañando las finanzas públicas. Pemex, siendo una gran empresa nacional, tiene pérdidas absolutas muy profundas. Pues ¿por qué? Pues por esto, este fenómeno, que no es un fenómeno, repito, no es un fenómeno de este año, del año pasado o de hace 6 años. Es un fenómeno que ha venido creciendo, creciendo, creciendo y que podemos encontrar sus albores, sus orígenes, pues en los sexenios, creo yo que de Calderón. Es en donde empezó medio a estructurarse esto de una manera más fuerte. Y claro, fue creciendo. La volea creció muchísimo más en el sexenio pasado. Pero esto es un fenómeno corruptor muy dañino que se suma al del trasiego de drogas, que se suma, vuelvo y repito, a todas esas redes financieras que también hay una especulación muy fuerte en el tema de las redes financieras, donde se lava muchísimo dinero, que se viene a sumar a la cotidianidad de delitos más de impacto social, como el secuestro, la extorsión, que se viene a sumar a otras cuestiones como el robo de autos, el robo de transportes, el robo de mercancías. Bueno, en fin, quiero llegar a que México pues, necesita un saneamiento definitivamente profundo. No, porque el problema de corrupción que vivimos es un problema bastante serio, bastante delicado, Demasiado fuerte. Y yo creo que esta cuestión del huachicol, pues lo que ha evidenciado es este nivel de corrupción, porque realmente, bueno, pues antes se perforaban los ductos y se extraía petróleo, pero ya estos volúmenes de huachicol, pues implican operaciones muy importantes que significan una cantidad enorme de recursos y que obviamente generan pues utilidades muy grandes a quienes lo llevan a cabo, ¿no? Y que lamentablemente pues han cooptado a instituciones como la Secretaría de Marina, que pues aunque se ha dicho que el titular de la Secretaría pidió que hubiera una acción para actuar en ese tipo de situación, pues al final de cuentas esa acción no prosperó. Y no es sino hasta ahora que se conoce ¿no? el alcance de lo que se hizo. Y digo, pues hay que ver hasta dónde se arrastra esto y de dónde se arrastra, ¿no? Ahora,
fíjate, en todo esto tampoco hemos hablado del involucramiento probable de ejecutivos de Pemex, porque pues también debe de haber, y ahí no se ha señalado absolutamente a nadie. Y yo insisto, también ahí debe de haber una madeja. Pero muy importante porque, por ejemplo, todas estas gasolinas y diésel que venía al país, pues digo, entraba a una estructura que depende fundamentalmente de Pemex, sí. O sea, Sí, que por ahí había supuesto. una colusión Por supuesto, muy significativa. porque además no se vendía en gasolinerías solamente de las corporaciones gringas o norteamericanas, ¿no? Se vendía también en gasolinerías de franquicias Pemex. Entonces, Así es. pues esto nos obliga a pensar que pues también hay involucramiento del más alto nivel en ejecutivos de la propia institución de Petróleos Mexicanos, posiblemente, probablemente haya involucramiento de elementos del sindicato petrolero, probablemente haya involucramientos de autoridades locales en distintas zonas del país. Seguramente que así era. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas de una refinería que dicen que después que no era refinería, que sí era, lo que haya sido, pero tenía que ver con el almacenamiento de gasolinas y de diésel ilegal? Y estaba en el estado de Veracruz, y bueno, pues como nadie sabía. Entonces, es una red, No, el asunto es muy serio, que es muy realmente. serio, ¿no? Es muy serio. Y que además involucra no únicamente a un color, sino a muchos colores políticos. Así Involucra es. a muchos partidos políticos, involucra a muchas autoridades municipales, estatales, federales, De todos los de niveles. todos los niveles y de todos los colores. Así es. ¿Sí? Entonces, es un efecto corruptor muy grande que tiene que, o sea, tenemos que encontrar una fórmula en el país para realmente abatir el flagelo de la corrupción. Pero ojalá que este sea un punto de partida, porque digo, las cifras que hemos puesto en evidencia, pues revelan que el asunto es muy serio y muy delicado. ¿Cuántos miles de millones de pesos se han perdido en impuestos, en IEPS, o en ventas de gasolina legal, ¿no? De las refinadas por Pemex, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se ha perdido en venta de petróleo crudo que ha sido robado? Porque no hablamos de un camioncito, No, estamos estamos hablando. hablando de una red que posiblemente traiga una distribución enorme de camiones y contenedores, Claro, y barcos de crudo enorme. Entonces, claro. ¿cuánto dinero nos ha perdido y qué ha sido lo que está llevando al país a una crisis de quiebra económica? Así es. ¿No? Es un tema muy delicado, definitivamente un tema que trasciende a las estructuras del Estado, todavía más allá que el propio tema del narcotráfico. Sí, porque pues tiene alcances e implicaciones muy serias, ¿no? Tiene aristas En la mucho vida más nacional fuertes. y consecuentemente, pues qué bueno que lo hemos tocado, que lo hemos abordado y que hemos puesto en evidencia una problemática tan grave y tan delicada y que lastima de manera tan significativa a nuestro país, ¿no? Así es, definitivo. Y bueno, pues yo felicito la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de ahora sí que tomar cartas en el asunto, del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, de las autoridades que se están involucrando, incluso de la Fiscalía, para empezar a destapar esta cloaca, ¿sí? Y felicitar a esa iniciativa, que es importante para sanear al país, y que creo yo que si hubiera voluntad política, pues pudiéramos trastocar aspectos mucho más profundos y sanear al país de manera más fuerte. Cosa que sería importantísima, ¿no? Cosa que sería importantísima para que el país pues realmente crezca, se genere, se mejore. Y bueno, también de alguna manera señalar que esto no hubiera sido posible, porque no hubiera sido posible sin la presión de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues sí, Eso hay que señalarlo, ¿no? también es importante señalarlo, ¿no? Ahora, también hay que señalarles allá al otro lado de la frontera, a los propios Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Trump,
habría que señalarle que también es importante que ellos investiguen sus redes, porque hay también en los Estados Unidos involucramiento de empresarios, de refinerías, de autoridades que seguramente están también involucrados allá y que están dañando también. Y que es muy importante, ¿no?, hacer este llamado. Hacemos un llamado para que esto, como lo dijimos hace un momento, pues sea un trabajo conjunto de carácter internacional y no quede nada más en la pura punta del iceberg. Así es. Pues por el día de hoy creo que ha sido suficiente. Será bueno después tocar otro tema posterior también, ahora el mercado negro del contrabando, que se va a suscitar con los cambios que se están dando en el país y a nivel internacional, que también se va a hacer otro flagelo que va a incrementarse, y lo vamos a platicar en un próximo programa, cuando hablemos también sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC con Estados Unidos, y cuando hablemos sobre las políticas arancelarias que se están dando. Pues por el momento agradecemos la presencia de todos y pues hasta la próxima. Qué bueno que tocamos este tema, que pusimos en evidencia una problemática que es tan importante para el país. Pues hasta luego. Hasta luego.